El precio del café colombiano está por las nubes y registra el precio más alto en su historia. Si no sabes a qué se debe esto, hoy te lo contamos. El precio del café colombiano está por las nubes desde hace unos días, llegando a 1.600.000 por carga de 125 kilos, cuando en 2020 se vendía por 940.000 pesos. El incremento se debe a que en Brasil, principal productor, hay una crisis climática que ha impedido el correcto cultivo del grano, y además, se ha aumentado la demanda por parte de los inversionistas por un temor al déficit de café en el mundo. En Nueva York, por ejemplo, el precio subió un 10% este jueves, siendo el mayor incremento desde 2014. Pasando de $1 estadounidense con 65 centavos a $1 estadounidense con 93 centavos. El café ha subido esta semana por las inusuales e intensas heladas de Brasil, indicó el jefe de inversiones de Teucrium Trading, Sal Gilbertie, a MarketWatch. Además, la devaluación del peso ante el dólar también ha afectado, positivamente, a los precios del café. Resulta que las zonas cafeteras de Brasil experimentaron en los últimos 3 días temperaturas muy bajas, es decir, las llamadas heladas. Esto se presentó en algunos lugares de la zona donde se produce café. Todavía no hay un reporte de los daños ocasionados, no sabemos esto qué quiere decir en términos de producción, y de lo que será la próxima cosecha de Brasil, dijo Roberto Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros ARCN. Él mismo dijo ante Noticias Caracol que los inversionistas han estado comprando mucho café, y explicó que esto ha incrementado en 20 centavos su valor desde hace unos días. El café en Colombia representa un crecimiento en el Producto Interno Bruto con el 3.5%. En junio de este año, según las cifras de la Federación, el grano colombiano se cotizó en promedio en $2,06 por libra, cifra similar a la reportada en noviembre del año 2014. A pesar de esto, se han presentado retrasos en la exportación. La Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia, ASOExport, informó que durante mayo y junio se exportaron por el puerto de Buenaventura 407.000 sacos de café, meses en los que normalmente se hubieran exportado 1,6 millones de sacos, generando un déficit de exportación de 1,4 millones de sacos de café a causa del paro. Los retrasos se dan principalmente por la falta de contenedores para exportar. Debido a la subida del café se logra un aumento en el PIB, Producto Interno Bruto, y eso conlleva a que mejora la actividad económica del país. Esto se traduce en un bajo desempleo, y la renta per cápita aumenta, la cual resulta entre dividir la renta nacional entre el número de habitantes de un país. Además, los más beneficiados serían los caficultores que producen y venden el grano, ya que al estar a un precio tan elevado les genera más retorno. Con el objetivo de promover en los colombianos el consumo y aprendizaje de las variedades del café que se produce en el país y la calidad del mismo, la Federación Nacional de Cafeteros lanzó la Real Academia del Café. Es por ello que, a través de la plataforma Real Academia del Café, las personas interesadas en aprender más a fondo sobre el grano colombiano, podrá realizar un curso virtual gratuito donde se instruirá sobre las variedades de café que ofrecen los 23 departamentos cafeteros del país, los beneficios de esa bebida para la salud, y la importancia de apoyar a las más de 540.000 familias que se dedican a esos cultivos. Suscríbete a nuestro canal para más trucos y consejos. Te invitamos a ver más de nuestros videos.